Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de discusión y análisis de un tema fundamental para el fortalecimiento del sistema de justicia y de la democracia de nuestro país, como la importancia de las elecciones de segundo grado que tendrán lugar el próximo año en el 2022. Gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por aceptar nuestra invitación a participar hoy en este foro a la doctora en Criminología y Criminalística, abogada y notaria y docente universitaria Ilse Álvarez de Espada, al magíster en Derechos Humanos, abogado y notario y docente universitario José González, y más adelante se incorporará con nosotros la diputada desde 2017 y reelecta para la actual legislatura, Andrea Villagrán. Previo a entrar de lleno a esta actividad, quiero indicarles que luego de la intervención de nuestros panelistas, las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo en Facebook Live pueden plantear sus preguntas en el chat correspondiente y al finalizar nuestros invitados darán sus respuestas. Doy la bienvenida entonces y el espacio a Eleonora Muralles, representante legal de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro FATS, con el mensaje inicial. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho agradecimiento por acompañarnos esta tarde a este debate tan importante sobre los procesos de postulación que se llevarán a cabo el próximo año. En las circunstancias que estamos viviendo actualmente, realmente es fundamental que los ciudadanos observemos estas elecciones. Ya sabemos que tenemos casi que perdidas la mayoría de las instituciones del Estado. Han sido cooptadas por estas estructuras que no quieren el beneficio para el país, sino todo lo contrario. Y entonces si queremos invitar por este medio a todos los ciudadanos y ciudadanas para que de verdad nos preocupe estas elecciones del año 2022. Tenemos cambio en el Ministerio Público, hay elección en la Fiscalía General, cambio en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la dirección del INASIF y también en la Contraloría General de Cuentas. Creemos que es muy importante que todos estemos alerta porque definitivamente que ya es sabido, creo yo, de la mayoría de los ciudadanos, que el Estado de Guatemala está cooptado. Esas élites que quieren seguir siendo beneficiadas por el Estado tomaron una decisión para ellos fundamental en el 2017 y lo dijeron así: recuperaremos las instituciones que perdimos, principalmente las dedicadas a la justicia. La Procuraduría de Derechos Humanos, que es una de las pocas instituciones que quedan todavía con una voz independiente y que llevan la voz de los guatemaltecos realmente a través del procurador Jordán Rodas, va a cambiar el otro año. Él ha sido un funcionario incómodo a los tres poderes del Estado y a otras instituciones como el Ministerio Público y otras. Por lo que esta es una bienvenida. Sé que suena pesimista la visión que tenemos para el futuro de Guatemala, pero también consideramos que es muy importante debatir en estos momentos sobre el futuro de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias a Eleonora Muralles. Ahora dejo en el uso de la palabra a Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva de la coalición Movimiento Pro Justicia, que tendrá una breve exposición de las proyecciones sobre las características de las elecciones de segundo grado para el próximo año. Muchas gracias, Edna. Buenas tardes, bienvenidos todos. Voy a hacer una
breve presentación, muy rápida, porque lo interesante será escuchar a los panelistas. Y me parece que tenemos un año por delante que va a ser muy intenso para todos los interesados, para todos los ciudadanos. Debemos pensar que estas son elecciones que nos interesan a todos. Nos referimos básicamente, ya lo adelantó Eleonora, a que a lo largo del 2022 vamos a tener elección de fiscal general, elección del director general del INASIF, casi de manera simultánea a la elección de procurador de los derechos humanos, y hacia el final del año la elección de Contralor General de Cuentas. Estamos muy interesados en, en, en crear una dinámica como Movimiento Pro Justicia y los diferentes sectores nacionales para que haya una permanente interacción, análisis, traslado de información, traslado de análisis, y que la gente sepa que estos procesos impactan en su vida diaria y que no son algo lejano. Son elecciones que ellos realizan de manera indirecta, porque al elegir presidente, al elegir diputados, prácticamente están eligiendo a quienes posteriormente van a decidir sobre la marcha de las instituciones. Entonces, además de esos que les mencioné, hay otros que están concatenados que son importantes. Vamos a tener en el primer semestre del 2022 también la elección del rector o rectora de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos entendido que hay alrededor ya de 5 posibles aspirantes. Esta es una elección bastante anticipada en virtud de que renunció el ingeniero Murphy Pais, como consecuencia de estar implicado en el caso penal Comisiones Paralelas 2020 sobre el amaño que hubo en las comisiones de postulación. Es un pendiente para él que tendrá que dilucidar en los tribunales, pero la ley orgánica de la universidad lo obligaba a separarse del cargo. Y la universidad va a estar en este estira y afloja durante los primeros meses del año, y quien salga electo o electa podría posteriormente presidir, porque podría tener esa oportunidad de presidir, la comisión que postulará candidatos a Contralor General de Cuentas. Y el Congreso, la Comisión de Derechos Humanos, también va a elegir a miembros del Mecanismo contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, que realizan un trabajo que debiera ser estrictamente de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aunque hemos visto que los antecesores de los que están operando ahora utilizaron esos cargos para torpedear casos penales. Gustavo Alejos fue uno de los operadores que más utilizó a los relatores contra la tortura, como les llamamos cotidianamente, para atacar al Ministerio Público y tratar de conseguir salidas de prisión, que era básicamente lo que se buscaba. Y así podemos enlistar que el contexto en general del 2022 es de suma importancia y de suma trascendencia para todo lo del país. Ahora, a ver, ¿cuál es el contexto preliminar que va a rodear estas elecciones? Esto puede variar sin duda alguna más adelante, pero en este momento tenemos lo siguiente. Hay una agenda, sin duda alguna, de interés de la alianza dominante en el país. Es una agenda que incluye una regresión, pero no es una regresión al año 2015, cuando empezamos a ver que podíamos tener otro ministerio público o otro tipo de administración de justicia, sino es una reversión que nos lleva a quizá regresar 20, 27 o 30 años atrás, porque se están tratando de revertir los avances modestos que se habían logrado en la administración de justicia. Por ejemplo, el hecho de que haya ahora
mucho uso de del secretismo, de la reserva de los casos y de las investigaciones penales, nos hace pensar en el sistema inquisitivo nuevamente, cuando el sistema acusatorio, que es el que debemos seguir ampliando y profundizando, en realidad lo que lo propugna por la publicidad, por la transparencia, por la oralidad y por acercar la justicia a la opinión pública. Pero ahora todo está bajo reserva, todo es secreto, ni siquiera los mismos afectados pueden estar. Ustedes han visto cómo en fechas recientes el periodista Juan Luis Font o José Rubén Zamora del diario El Periódico, los abogados del diario El Periódico, entre otras personas, han estado denunciando que han oído que hay procesos en su contra, pero al acercarse a preguntar no les dan información. Entonces, esa es una regresión que nos lleva hasta el año 94, cuando empezó a implementarse la reforma procesal penal en el país. También tenemos la regresión en materia del control en los ámbitos centrales de la carrera judicial. Como ya también lo mencionó antes Eleonora, quieren difuminar esas voces disonantes que molestan a la alianza dominante. Cuando hablo de alianza dominante, yo hablo más allá del famoso pacto de corruptos, porque cuando uno piensa en el pacto de corruptos, piensa única y exclusivamente en aquellos que están involucrados en casos penales directamente y que han hecho un pacto para cooptar las instituciones a fin de desmantelar los casos en su contra. Pero esto va más allá, porque hay gente que ni siquiera tiene procesos penales, ni los tuvo, pero está participando de toda esta confabulación contra la justicia independiente por aquello de que más adelante esta persona o sus allegados estén involucrados y necesiten ser partícipes de esa cooptación y salgan beneficiados. Entonces, hay de todo un poco. Digamos que esa alianza dominante tiene una agenda, y la agenda pro impunidad y la agenda por la corrupción es parte de esa gran alianza. Y obviamente una de los puntos centrales de esa agenda es tener el control de las instituciones que son clave en un proceso de elecciones generales como el que se avecina para el año 2023, porque si manejan la Contraloría van a poder de repente crear procesos que anulen los finiquitos de eventuales adversarios. Puede ser que de repente salgan denuncias penales o denuncias administrativas que bloqueen la candidatura de alguien, o puede ser que se utilice ese poder contralor para borrar cualquier problema que tenga una persona y se le permita participar. Habrá que estar muy al tanto de posibles amparos que se den alrededor de estas situaciones. Y por supuesto, el Ministerio Público va a ser clave, porque ya vimos cómo corren los fines de semana para plantear denuncias penales y así obstruir candidaturas, o ralentizan todo para que las denuncias penales lleguen cuando las candidaturas ya están firmes, como se vio ya en el caso de Telma Aldana y en el caso de Sandra Torres, que son dos polos opuestos de cómo el Ministerio Público ayudó a una y afectó a la otra. Por supuesto que todo esto en un contexto en el que habrá una nueva correlación de fuerzas políticas a lo interno de la alianza multisectorial que domina la actual situación en el país, y cuyo núcleo, si llamémoslo de alguna manera, es un núcleo que busca corrupción e impunidad. Por supuesto, también están los compromisos con los aliados. Necesitan hacer adelantos en temas económicos y tributarios para favorecer segmentos empresariales que están militando con ellos en esa alianza. Necesitan mantener a los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, porque les han servido fielmente, y qué mejor que mantenerlos en sus cargos. Buscan restaurar el poder omnipotente restaurar a la Corte Suprema como un poder omnipotente sobre los jueces, sobre la carrera judicial,
y más adelante, en el transcurso del año, van a tener que hacer pagos también con el presupuesto y con la junta directiva que va a regir el país y en el Congreso para el año 2023. Es un año, el 2022, también de ajustes en el sistema de partidos políticos. ¿Qué partidos van a ser favorecidos por el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué partidos van a salir afectados por el Tribunal Supremo Electoral? Hay partidos políticos que tienen problemas que los llevan directo a la cancelación o se supone que los llevarían directo a la cancelación. La dirigencia partidaria también está en problemas ante el Tribunal Supremo Electoral y lo podría estar en el ámbito penal. También tenemos que en el año 2022 se van a tener que definir, sobre todo hacia finales del año, las candidaturas presidenciales de diputados y de corporaciones municipales. Y si volvemos a ver la actividad del Congreso en torno a sus funciones constitucionales, vamos a derivar en que no va a haber mucho espacio, el Congreso no va a tener mucho espacio para cumplir con su deber constitucional de elegir magistrados para el periodo que termina en el 2024. No se ve que haya espacios, puede ser que de repente haya un cambio de situación, pero de momento, como estamos hablando de un contexto preliminar, preliminarmente no se ve que vaya a haber ese espacio por falta de voluntad, porque tienen la decisión de no elegir. Ahora concentrémonos en lo de fiscal general, porque es lo más cercano. En el transcurso de los siguientes meses vamos a invitarlos de nuevo para seguir analizando los otros procesos en la medida que se acerquen. Así que hoy va a ser solo una mirada muy general. Y en el caso de fiscal general vamos a tener un primer problema en enero. ¿Qué ley va a usar el Congreso de la República para convocar a la comisión de postulación que va a nominar a los 6 candidatos? ¿Va a usar la ley de comisiones de postulación que manda que se convoque 4 meses antes, lo cual tendría que ser en algún momento de enero o muy a principios de febrero, para que entre febrero y abril se lleve a cabo el proceso de postulación y entre abril y mayo el presidente pueda elegir? Estaríamos hablando de un proceso que abarcaría de enero o de principios de febrero a mayo, a mediados de mayo. Si se hace con la ley orgánica del Ministerio Público, tendríamos solamente 2 meses, porque esa ley establece que la comisión debe integrarse por lo menos 2 meses antes, o sea, con 2 meses antes de la toma de posesión de quien sea electo o electa nueva fiscal general, si es que va a haber un nuevo fiscal, ¿verdad? Entonces esto nos llevaría a concluir que tratarían de hacer la convocatoria en marzo para que ese proceso abarque solo marzo y abril, teniendo la Semana Santa de por medio. Ya vimos que aun cuando estamos en pandemia, de todas maneras, pues hay receso de Semana Santa y ahí se perdería por lo menos una semana de trabajo de la comisión y quedaría siempre el periodo de elección desde abril a mayo. ¿Quiénes integran la comisión de postulación? Bueno, la comisión de postulación está integrada por 15 comisionados. Esta es una comisión de mejor manejo que las comisiones para magistrados, porque allá son 37 integrantes, en este caso son 15. Preside la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, participan los 12 decanos, porque son 12 facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas o de Administración de Justicia que hay en el país, en las diferentes universidades. Participa el presidente de la Junta Directiva del colegio y el presidente del Tribunal de Honor del colegio. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos grupos de incidencia o de influencia en la comisión de postulación? Sin duda alguna, la alianza dominante, que yo les decía que es una combinación. La alianza es como una fuerza multisectorial, intersectorial, en donde están
el presidente de la República y sus más importantes y cercanos funcionarios del Ejecutivo, los bloques oficialistas, por supuesto que todo el grupo de personas interesadas que antes tuvieron poder político, algunos todavía lo mantienen, que están ahora sindicados, muchos de ellos pendientes de un proceso judicial o en prisión preventiva en el inicio de un proceso judicial. Hay grupos empresariales implicados y magistrados de todos los que son magistrados, o sea, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Apelaciones, de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, porque todos de alguna manera han tenido que ver en ese tema. Imagínense que en el Tribunal Supremo Electoral hay 2 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay una ex magistrada de la Corte de Apelaciones, por supuesto que gente que procede también de los partidos políticos. Como dirigentes, como exdirigentes o como afiliados o como asesores, pero han tenido algún tipo de vinculación y van a tener necesariamente esas interacciones con miembros de la comisión. Ya mencioné a los partidos políticos, por supuesto que los grandes bufetes privados tienen interés, académicos y dirigentes gremiales tienen espacios también y por supuesto los diputados. Que aunque esta elección no le corresponde al Pleno del Congreso de la República, obviamente interesarse por ver cómo está quedando el Ministerio Público, en manos de quién va a quedar, con quién van a tener que negociar, va a seguir siendo su aliado o no, es importante y esas son las fuerzas que van a girar alrededor de la comisión de postulación. Creemos que la población, los ciudadanos y en general todos, no importa de qué estrato educativo, social o político sea, siempre y cuando no sea de esa alianza política dominante, sin duda alguna va a querer participar en demandar procedimientos que garanticen publicidad, transparencia, que haya acceso virtual y físico a los documentos de los aspirantes, acceso a las sesiones de la comisión, una ruta procedimental muy legal y muy formal, pero también abierta, sin secretismo, en donde haya integridad en el manejo de las decisiones y de las agendas. Ojalá no se use, y eso hay que demandarlo, que no se use la pandemia como un factor para cerrar espacios. Y obviamente necesitamos más tiempo, necesitamos que se use la ley de comisiones de postulación para tener más tiempo y que haya más tiempo para la participación de los aspirantes y una mejor participación de toda la gente en general. Tiene que haber una participación ciudadana organizada y ordenada. Se tiene que dar por parte de las organizaciones que están más cerca de los procesos o de este proceso una difusión hacia las diferentes regiones del país, a los grupos ciudadanos organizados o a los operadores de justicia, para que estén cerca del proceso y no lo vean como algo solamente centralizado y sin ningún apego con ellos. Hay que fundamentar las tachas y sobre todo hay que gestionar una buena coordinación para ir a la sede en donde va a reunirse la comisión, que suele ser la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. También tenemos que motivar la participación de los profesionales. El hecho de que uno motive la participación de una persona o de otra no quiere decir que uno esté promoviendo una candidatura, sino simplemente hay que hacer llamados a que las personas idóneas, capaces, honorables se postulen. Tenemos que exigir que haya instrumentos de evaluación que garanticen objetividad. Por ejemplo, que las tablas de gradación tengan medios de verificación, porque a veces solo ponen los requisitos, pero luego no dicen cómo se debe aplicar y cómo se va a confirmar lo que el participante está diciendo, y eso da problemas a la hora de la calificación. Y por supuesto hay que demandar entrevistas, tanto en la comisión con el presidente de la República, para que el presidente de la República rompa con
con esta práctica del secretismo que han traído otros presidentes, pero él también. Él particularmente ha sido muy tendiente al secretismo y no entendemos cuál es el miedo a abrirse al escrutinio de la opinión pública. Yo ahí lo dejaría, creo que es crucial no solamente para la justicia imparcial, para la justicia independiente, sino para la vigencia de los controles democráticos, que todos nos informemos. Esa tiene que ser la gran consigna para participar alrededor de estos procesos, a efecto de opinar con información y con análisis, y para que las exigencias ciudadanas tengan como asidero la realidad y no una cuestión utópica que uno quisiera lograr, sino lo que está sucediendo, y a partir de lo que está sucediendo plantear las exigencias. Muchas gracias. Gracias, Carmen Aída, por esta exposición. Quiero recordar a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook Live que ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios. También quiero darle la bienvenida a la diputada Andrea Villagrán, quien ya se encuentra con nosotros en este espacio. Gracias, licenciada, por aceptar nuestra invitación. Y ahora sí, pasamos a la exposición de nuestros invitados. Empezamos con la participación de la panelista Ilse Álvarez de Espada. La dejo en el uso de la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este conversatorio. Realmente creo que es muy importante visibilizar la necesidad que tenemos de que el sector justicia se esté renovando y nuevamente mejorando en los plazos constitucionales y de acuerdo a los procedimientos legales que se han establecido. Voy a hacer una breve reseña. Me voy a permitir contarles que en el año 1985, específicamente el 31 de mayo, que celebramos el Día de la Constitución, pues lógicamente nuestra Carta Magna fue aprobada por los constituyentes y entró en vigencia el 14 de mayo del año 86. Y menciono esto porque nuestra Constitución original ingresa con el sistema inquisitivo. Y voy a mencionar acá también que originalmente los artículos constitucionales 251 y 252 contemplaban que el fiscal general de la República, jefe del Ministerio Público y el Procurador General de la Nación eran una única figura pública. De hecho, hacían de manera simultánea no solo la persecución de los delitos penales, sino que hacían la asesoría del Estado y la representación del Estado. Dentro de la Constitución del año 85, que es el sistema democrático que se abre, en el cual el sistema de justicia empieza a florecer, vamos a encontrar que nuestro anterior fiscal general era designado de manera directa por el presidente. Es decir, no existía una comisión de postulación, no existía un filtro democrático, ni una elección de segundo grado como la tenemos hoy. El presidente hacía una designación de manera directa de acuerdo a la afinidad y a la conveniencia de su despacho. Posteriormente, tuvimos en el año 1993, específicamente el 23 de mayo, lo que llamamos el Serranazo, un golpe de Estado a través del cual el presidente Serrano decide romper el orden constitucional y lógicamente esto conlleva una serie de mecanismos donde la Constitución nuevamente se pone a prueba y viene la Corte de Constitucionalidad a retornarnos al sistema institucional. Yo quiero recordar que en ese momento hubo una autodepuración de los sistemas. Se acusaba de que el Congreso era muy corrupto. Esta era una de las razones por las que el presidente Serrano da el golpe de Estado. Y también acusa que no podía trabajar con las Cortes, de modo tal que las disolvió. Luego de este autogolpe, la Corte de Constitucionalidad hace una famosa sentencia, que es la sentencia 225 del año 93, y esta obliga al retorno del orden institucional y genera la necesidad de una actualización en la Constitución. Y de ahí que vamos a tener que viene la reforma constitucional, y voy a aprovechar a mencionar que Guatemala ha tenido históricamente dos procesos de reforma constitucional. La del año 93, que es aprobada por la consulta popular en el año 94, y una del año 1999 que fue rechazada.
En esta reforma del año 1993, que entra en vigencia en el año 94, se separa la Fiscalía General de la República de la Procuraduría General de la Nación. Y aquí ya se le asignan roles específicos a la persecución penal y se habla de una elección de segundo grado. Entonces, aquí voy nuevamente a reiterar, el procedimiento queda en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que preside la comisión, integrada por 2 delegados, altos delegados de organismos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es nuestro presidente de Junta Directiva y el presidente del Tribunal de Honor, y se le apuesta a la parte académica del país. Todas las facultades de derecho han de ser representadas por sus diferentes decanos que integran esta mesa y esta comisión de postulación. Como ustedes saben, los requisitos para ser fiscal general son los mismos de un magistrado de Corte Suprema de Justicia. El periodo se redujo de 5 años, como estaba originalmente, a 4. Y el presidente ya tiene la obligación de elegir en una nómina de 6 candidatos. Ya no puede hacer una designación directa, pero la reforma de este año 94 trae consigo también algo muy intenso e interesante. Entramos al sistema acusatorio penal a través de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una reforma que tiende a la oralidad, a la inmediación, al principio garantista, que genera una persecución penal efectiva, donde tenemos un Ministerio Público con un consejo que se encarga de revisar las partes de ascenso, las partes de ética, las partes que refieren hacia traslados. Es decir, se genera un espacio de poder hacia una fiscalía que no tiene un poder absoluto, sino que tiene una regulación inmediata. Lógicamente, durante esta historia yo quiero mencionar que al día de hoy, desde el año 94 a la fecha, hemos tenido 12 diferentes fiscales. Algunos han sido destituidos del cargo, otros han sido removidos por sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y derivado de la debilidad que se encontró en este sistema institucional, se procuró generar una reforma legal que ingresa al sistema jurídico en el decreto 18-2016. Esta reforma ya habla de otras causales que tienden a hacer más difícil la remoción de un fiscal, porque están generando que no solamente se dé la carrera fiscal, sino que a los fiscales no se les remueva de sus posiciones si no existe una causa justificada. Adicionalmente, vamos a encontrar que el fiscal general de la República ya empieza a hacer uso de los métodos especiales de investigación. Ya hablamos de fiscalías especializadas, de la creación de secretarías que van a atender a cubrir las necesidades del país. Vamos a hablar de procesos que van a demostrar que hay una alta exposición mediática y política sobre las figuras públicas. Yo creo que la de fiscal general de la República es la más visible y va a ser de las más cuestionadas y las más vigiladas durante el año siguiente. Sí existen discrepancias y es importante mencionar que frente a estas elecciones de segundo grado, el Congreso de la República se vio en la necesidad de generar una ley de comisiones de postulación, el decreto 19 del año 2009, donde ya se genera una serie de procedimientos estandarizados que van a ser aplicados en diferentes procedimientos, dentro de los cuales, por ejemplo, mencionaremos, bueno, el del fiscal general de la República, que yo sí considero que debe aplicarse, no solo porque conlleva un detalle más específico del proceso, sino porque adicionalmente tiene una serie de tiempos especiales, como 4 meses mínimo para hacer la convocatoria, lo que da tiempo a que la sociedad civil se empodere de los procesos y participe, que haya transparencia, que haya una mayor inmediación. Es importante mencionar también que durante los 3 últimos procesos de selección de fiscal general de la República, ya la sociedad ha tenido una participación más activa. Yo me permito indicar que, por ejemplo, durante el periodo del presidente Colom, hubo una acción constitucional que provocó la remoción ya de un fiscal que estaba ejerciendo el cargo. Y lógicamente esta es la época donde la CICIG ejercía un poder muy importante de influencia en el sistema jurídico guatemalteco.
También vamos a hablar que esto trajo consigo que se repitiera el proceso de elección y vamos a ver que hay una serie de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que han avalado estos procedimientos con el objeto de que haya transparencia, que se vele por la honradez, la idoneidad del candidato, la excelencia en el cargo público. La persecución penal es uno de los pilares de los sistemas democráticos. Tenemos que recordar que la República versa sobre la facultad que tenemos todos de elegir y ser electos y de ser representados por las personas idóneas de mayor calidad en el país. Y lógicamente la separación de poderes es indispensable en una república moderna. La persecución penal independiente requiere la ingratitud de aquel que es postulado y electo, con el objeto de que al llegar al cargo no deba favores, tiene la responsabilidad porque jura en nombre de la Constitución el hacer cumplir y velar porque se cumplan las leyes del país. Y en este sentido es importante volver a destacar: el fiscal general de la República es aquel en que los guatemaltecos delegan en la necesidad de obtener justicia. Y la justicia no prestada de manera pronta, inmediata y con aplicación justa y oportuna de la ley genera crisis social, genera desasosiego. Entonces Guatemala necesita, debido a su diversidad y a que vive un pluralismo jurídico, generar confianza en un sistema democrático y generar que todas sus autoridades gocen de este respeto. Los procesos democráticos deben ser visibilizados. Nuestra sociedad ha tenido el defecto de ser muy indiferente frente a pensar que como nunca les afecta o no les importa, pues no debe ser relevante en su vida. No obstante, nosotros hemos visto que hay factores nacionales e internacionales que se ven seriamente afectados por la ausencia de estos espacios en el sector justicia. Y voy a reiterar un tema relevante y de verdad muy destacado. Los últimos 3 procesos han sido designadas mujeres en el cargo. Las últimas 2 fiscales, la doctora Paz y la doctora Aldana, viven en el exilio. Y nuestra actual fiscal ha sido tachada internacionalmente y le fue retirada su visa. Un tema muy lamentable que nos lastima a todos dentro del sector justicia porque genera una crisis en el tema de inversión nacional e internacional, especialmente en la confianza de las autoridades. Yo me refiero de manera relevante a que tenemos que estar fijos en que la elección de un fiscal general representa el equilibrio democrático, el saber que ninguna persona puede ser garante de la ley si no es respetuosa de la misma. Y tenemos que estar todos cuidadosos y vigilantes de este proceso. Yo dejaría hasta acá mi intervención porque ya me ha mencionado que he terminado mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez. Es el momento de pasar a la participación del licenciado José González. Licenciado, le dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer a ProJusticia por este espacio. Es un honor atender una invitación de ustedes que siempre tienen un análisis excelente en materia de qué está pasando en las instituciones del sector justicia. Bien, vamos a platicar un poco respecto del proceso de elección a Procurador de los Derechos Humanos, que es otra de las elecciones que coincide, digamos, en el año 2022 y que muy probablemente coincida temporalmente con el proceso de elección de fiscal general que recientemente nos platicaba nuestra panelista anterior. Las diferencias sustanciales que podemos encontrar es que este proceso, pues obviamente no tiene aplicabilidad de ciertas disposiciones de las comisiones de postulación, pero en esencia no es una comisión de postulación como la ley lo llama, sino que es la Comisión de Derechos Humanos la que se va a integrar por un diputado por cada uno de los partidos políticos representados que actualmente están en el Congreso de la República.
Estamos hablando hoy por hoy de 19 partidos, si no contamos hay un par de diputados independientes que no, pues, habría que ver si se van a integrar como un número 20 o no, pero si no, en todo caso son 19 partidos, son 19 representantes. Estos representantes los elige la propia bancada, ¿no? El consenso entre los diputados electos, pues van a elegir su representante. Esta tendrá que estar, tiene un plazo de 15 días después del 15 de enero del año 2022 para que puedan elegirse a estos representantes, a estos 19 representantes y darles posesión. Después de esto cuentan con un plazo de 60 días después de la instalación en la que deben de proponer una terna, es decir, 3 posibles candidatos, ¿no? Y el pleno, pues, después de recibir esta terna, tiene 30 días para realizar la elección. En términos generales, estamos hablando más o menos de un proceso de 105 días que podría tomar y que, como muy bien lo indicaba Carmen Aida al principio de este programa, muy probablemente coincida, digamos, en el espacio temporal. Esto estaría finalizando en abril, mientras que pues el proceso de fiscal general va a estar sucediendo paralelamente. Y esto naturalmente tiene varias implicaciones, ¿no? En cuanto a la capacidad de fiscalización, la capacidad de presentar denuncias de impedimento, la publicidad que pueda tener el proceso, el nivel de observación ciudadana que pueda haber, serán algunos de los aspectos o algunos de los retos que haya que tener, digamos, en relación a este proceso que está ocurriendo. Al igual que muchos funcionarios públicos, el PDH tiene una serie de requisitos que cumplir, ¿no? Y ahí tenemos los requisitos generales que están en el artículo 113 constitucional, que nos hablan de la capacidad, la idoneidad y honradez. Conceptos que han sido definidos, digamos, a la luz de la jurisprudencia constitucional durante los últimos 10 años. Tiene que ser con los mismos requisitos y de hecho alcanza las mismas inmunidades y prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos exige naturalmente que sea una persona de reconocida honorabilidad, que esté en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, que sea un abogado colegiado, que sea mayor de 40 años y que bien sea que se haya desempeñado como magistrado por un periodo completo de una corte o que tenga más de 10 años en el ejercicio, en el ejercicio liberal de la profesión. Y esto, digamos, nos vuelve a poner frente a los vicios que podemos observar en una comisión de postulación para la selección de magistrados, y como lo pudimos ver, y muy bien lo decía Carmen Aida, el tema de cómo evaluar los requisitos éticos, cómo comprobar que efectivamente existen estos méritos, evaluar las capacidades técnicas y que no se vuelvan, y que la comisión no se vuelva al final de cuentas una mera receptora de documentos. En la medida en la que las comisiones se vuelven receptoras de documentos, nos encontramos frente a la falta real de criterios técnicos y objetivos que nos permitan evaluar por lo menos a las 3 mejores personas con los 3 mejores punteros. Es importante mencionar que en esta elección hay un cruce de 3 cuerpos normativos, en el cual tenemos la Constitución, tenemos la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos, y tenemos finalmente la ley de comisiones de postulación, que es lo que nos va a nutrir, digamos, de carne y le va a dar contenido a estos 60 días de avance que tiene que tener el proceso de elección. ¿Cuáles han sido algunos de los vicios denunciados anteriormente? Bien, en el proceso anterior existieron varias impugnaciones a través de la acción constitucional de amparo, en la cual se impugnó la aprobación de la tabla de gradación y la recepción de expedientes después de que se había hecho la convocatoria. Esto quiere decir que primero se recibieron los documentos y después se establecieron los perfiles. Y esto naturalmente podría permitir una manipulación en cuanto a cómo generar la tabla de gradación. Podría yo, según la papelería que estoy recibiendo, eventualmente poder hacer una tabla de gradación ad hoc que pudiera
favorecer a determinado candidato o candidata. En algunos de los casos, pues hubo retardos muy importantes, la forma de calificación de los méritos, en los cuales se observaron que no habían, por lo menos en las entrevistas, algunas no habían cuestionarios, preguntas estandarizadas, y podría, en alguno de los casos, como ha pasado en la mayoría de los procesos de selección en los altos cargos del sector justicia, observarse un poco de sesgo en cuanto a algunos de los electores. Ahora, esto nos plantea retos importantes. En el área técnica se ha desarrollado a nivel internacional dos instrumentos que son sumamente importantes. Uno es la implementación de estos llamados Principios de París de 1991 de Naciones Unidas, en los cuales se refiere directamente a las instituciones nacionales de derechos humanos. Hay que recordar que aquí en Guatemala le decimos procurador, en otros lados será un ombudsman, en otros lados será un comisionado, que de hecho la misma legislación guatemalteca nos indica que el PDH es un comisionado del Congreso para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y aunque estos principios de París no nos dicen específicamente cuáles son los procesos o los criterios que se deben de adoptar, sí tenemos de la inferencia de los 6 puntos que desarrollan sobre cómo deben de ser las actividades de estas instituciones nacionales, pues tenemos la necesidad de establecer criterios de independencia, de transparencia en el proceso, de la idoneidad, por supuesto, del titular en materia de capacidad y en materia de experiencia, criterios de inclusión para velar que haya una representación no solo de género, sino que también, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de los pueblos, sería una cuestión sumamente importante, y por supuesto buscar siempre la probidad de los candidatos. Y esto nuevamente nos regresa a una adecuada evaluación del comportamiento ético, y no reducirnos a establecer únicamente cuántos años de ejercicio profesional pudieron haber habido, o de repente pues que solo esté la capacidad por virtud de los títulos académicos que se hayan obtenido. También, por su parte, esto no es vinculante para el Estado de Guatemala, pero valdría la pena tomar en cuenta los principios de Venecia. Los principios de Venecia desarrollan en buena medida 2 principios de París. Los principios de Venecia los adopta el Consejo de Europa, y ahí sí ya se toca, digamos, más específicamente los procesos de selección. Y nos indica que los procesos de selección deben de promover la independencia en el cargo, deben de dar un proceso que sea público, con una convocatoria pública, que el proceso sea transparente, basado en méritos, que sea objetivo y previsto por la ley. Y esto es específicamente para esta institucionalidad, digamos. Aquí ya no estamos tomando prestado de los criterios esenciales para las magistraturas, sino que son propios para los ombudsman. Por supuesto, los criterios esenciales, nos dicen estos principios, los criterios esenciales son el alto carácter moral, la integridad y los conocimientos profesionales, así como la experiencia apropiada en el ámbito de derechos humanos y de libertades fundamentales de las personas. Esto obviamente nos exige, y lo que nos están demandando los procesos de selección de todas las autoridades a nivel nacional, es comenzar a preguntarnos un poquito más sobre el carácter de la persona. Y no estamos hablando de un carácter en sentido psicológico, sino que un carácter que refleje honorabilidad, un carácter que efectivamente permita determinar que estas personas tienen cualidades morales y tienden hacia la justa aplicación, en este caso de la ley, el respeto del Estado de Derecho y el respeto de las garantías fundamentales. Para ir cerrando, yo creo que es importante hacer un análisis importante. El PDH, y al igual que alguna otra institucionalidad guatemalteca, ha tenido un papel muy relevante en la lucha contra la impunidad, en el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y, por supuesto, en los casos de justicia transicional. Esto los ha vuelto actores incómodos. Y en el caso del Congreso, como hemos podido ver, existe una alianza de alrededor de 10 bancadas que va a ser un obstáculo muy difícil de superar, tanto a nivel comisión, porque serían 10 de los 19, como habría que ver cuál sería el comportamiento final, ya que el PDH requiere de una mayoría calificada, es decir, de 3/4 partes del Congreso para ser electo.
Si se van a lograr las alianzas respectivas, que es muy posible y que se pudo haber visto también en el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pueda que sea un proceso que se lleve rápidamente y en el cual se alcancen tal vez consensos lo suficientemente rápido debido a la incomodidad que ha representado el ejercicio del actual magistrado de conciencia, Jordán Rodas. Por ahí voy cortando mi tiempo. Muchas gracias, licenciado José González. Pasamos ahora a la exposición de la diputada Andrea Villagrán. Para ustedes el tiempo, licenciada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias a Projusticia por la invitación y un gran gusto pues compartir con estos profesionales a quienes admiro y tengo mucho cariño. Y bueno, estamos en un escenario bastante complicado, ya mis antecesores lo mencionaban, y me toca conversar un poco acerca del escenario político, en donde vemos cómo está el Congreso de la República y cómo está también, cómo se dan este proceso de elección de segundo grado en un ambiente ya preelectoral, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo este proceso de regresión se ha instaurado, cómo han querido cooptar las instituciones de justicia para garantizar justamente pues la impunidad, ¿verdad? Garantizar la corrupción. No quieren que se dé nuevamente un proceso de justicia independiente que pudimos observar en unos años, avances en materia de justicia. Y eso es justamente lo que se quiere evitar, ¿verdad? No cerrar todos los espacios en que pueda darse el acceso a la justicia y mucho menos pues de forma independiente. Y el próximo año, que es de carácter electoral, tiene muchos detonantes y ponen a una situación mucho más de estrés, digamos, a este proceso, que durante los últimos años entonces hemos estado viendo este proceso en que la institucionalidad pública ha estado convulsa, derivado de esta separación, esta nula separación de poderes, la intromisión del Ejecutivo en asuntos del Congreso, lo vemos consecuentemente en otras instituciones también, por parte del presidente de la República, el debilitamiento de la lucha contra la corrupción, que lo vimos con la expulsión que se dio al fiscal Juan Francisco Sandoval. Y en el caso del Congreso de la República, una agenda que se encuentra completamente paralizada, ¿verdad? Y el no cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ha sido determinante para el debilitamiento de ese Estado de Derecho por parte del Congreso. Y el próximo año, que se tiene que aplicar nuevamente la ley de comisiones de postulación, hemos visto que a lo largo de estos 10 años, como las comisiones pues han sido viciadas lamentablemente, ¿verdad? Por grupos justamente de poder que les interesa colocar a personas afines a sus intereses en esos puestos claves, como la Corte Suprema de Justicia, como fiscal general, contralor, procurador de derechos humanos, ¿verdad? Y justamente pues para garantizarse eso, inmunidad, impunidad, garantizarse la reelección en el caso de los finiquitos con el contralor, garantizar que exista la corrupción, porque al final ese es el incentivo para muchos, lamentablemente perverso, de los partidos políticos, de muchos magistrados, de cómo funciona la política. Y en este caso, quienes eligen, estamos en el Congreso de la República, los partidos políticos que en su mayoría responden a esos incentivos perversos de corrupción y que se alimentan y viven de eso, ¿verdad? Por eso le llamaban uno de los males mayores, ¿verdad? El financiamiento electoral de los partidos políticos y cómo funcionan, tienen que alimentarse de la corrupción. Y al final, este proceso que inició hace 10 años con las leyes, la ley de comisiones de postulación que estipulaba ciertos principios y que justamente pues buscaba instaurar esa idoneidad, la publicidad, la objetividad, la transparencia, como uno de sus principios rectores, se han visto viciados, ¿verdad? Vemos cuestiones de transparencia en donde la participación ciudadana es fundamental y que han sido parte de las entrevistas, de la verificación de antecedentes, son determinantes para garantizar ese proceso. Pero hemos visto y lo hemos podido constatar incluso ya en casos judiciales en donde se han detonado, ¿verdad? Como en el caso recientemente con el de comisiones paralelas, en donde se demostró cómo desde diversos actores, desde las mismas universidades, abogados, comisionados, hasta empresarios, pues se han organizado para elegir
magistrados a sus conveniencias, ¿verdad? Y de ahí pues parte de un proceso que ha sido viciado y sin mucha credibilidad, en el cual estamos estancados en el Congreso de la República desde ahora. Y se viene la elección de Procurador de los Derechos Humanos, que eso ya lo mencionaban antes, se hace a través de la Comisión de Derechos Humanos en sí, pero ¿qué tenemos en la Comisión de los Derechos Humanos? Tenemos representados a los partidos políticos del Congreso, que son 19 partidos, bloques legislativos, que en su mayoría son aliados al oficialismo y que van a colocar pues, una persona afín a esos intereses. De los 19 bloques representados, hay al menos 13 son aliados al oficialismo, y eso lo pudimos constatar con el último proceso de elección interno del Congreso, en el que se eligió a Junta Directiva, en donde esos 13 bloques legislativos pues apoyaron la elección de Junta Directiva y que van a mantener cierta estrategia afín, ¿verdad? A veces pueden tener ciertas rupturas que aparentemente generan cierta esperanza en ocasiones, pero son cuestiones causísticas que se resuelven con acomodo de intereses, que eso es lo más lamentable. Y son, como digo, pues son 13 de 19 los bloques que están representados de forma alineada, ¿verdad? Y ahí hay 6 partidos o bloques legislativos que representan la oposición, pero al ser una minoría es bastante complicado poder hacer avanzar o poder llevar un proceso mucho más transparente. Claramente, pues se va a hacer lo que esté dentro de las manos y dentro de las posibilidades de los colegas diputados de la oposición dentro de la comisión, pero al tener los votos en la mayoría de la alianza, pues claramente van a elegir a alguien que sea afín, ¿verdad? No van a permitir que llegue alguien más, como en el caso del procurador actual, Jordán Rodas, quien ha sido pues blanco de diferentes ataques de diferentes sectores, de los mismos diputados del Congreso, ¿verdad? Que se han sentido incómodos con su actuar y que, porque ha sido de esos pocos funcionarios públicos que no se ha plegado a los intereses del oficialismo y de sus aliados, ¿verdad? Tanto al punto de no quererle entregar su presupuesto de forma completa, lo están ahogando financieramente, le deben 20 millones y ya no se tiene para pagar salarios al personal estos últimos 2 meses del año. Y eso es lo que buscan, es un revanchismo, es una venganza, justamente por no haberse plegado a esos intereses. Recordemos el papel muy activo por parte del Procurador de Derechos Humanos en los últimos años, defendiendo la lucha contra la corrupción, el rol que tuvo importante de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue uno de los avances más significativos que tenemos a mediano plazo, ¿verdad? Y en el caso de la elección del Contralor General de Cuentas, tenemos que no es quizás el más popular o el más mediático, por parte que no te roba tantas cámaras en el hecho de su elección, ¿verdad? Por parte de la población, pero que juega un papel sumamente importante en los frenos y contrapesos del Estado. Es decir, es garante de que los fondos públicos sean utilizados de forma transparente y sobre todo pues correcta, ¿verdad? Y de forma política es quien entrega los finiquitos. Entonces, sí, hay un gran interés por parte de los diputados y los bloques legislativos dentro del Congreso en elegir a alguien afín para garantizarle pues este requisito para la inscripción de candidaturas. Y esas 2 elecciones que tenemos dentro del Congreso estarán condicionadas a un consenso que se va a llevar por parte de las bancadas del oficialismo, lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha preocupación acerca de los diferentes ataques que se puedan generar justamente hacia la oposición. Se habla de ciertas maniobras que se quieren hacer con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con la Corte Suprema de Justicia, con el mismo Contralor, para no permitir la posible participación política de algunos candidatos de oposición o de algunas otras fuerzas democráticas que quisiera participar, ¿verdad? Y estos son algunos de las instituciones que pueden poner esos frenos o estos estancamientos o que pueden obstaculizar la inscripción de candidaturas en un año preelectoral. Y esa va a ser básicamente la condicionante de cómo se va a llevar a cabo este proceso de elección, que realmente solo genera
un reacomodo de fuerzas. Como digo, a veces nos esperanzamos cuando vemos que ciertas bancadas toman distancia del oficialismo, pero muchas veces se deben a que están renegociando ciertas situaciones. Y lamentablemente tenemos el precedente cercano del caso de comisiones paralelas, el cual ejemplificó y nos ilustró gráficamente cómo operan, cómo se eligen a los candidatos, en este caso a los magistrados, y cómo a través del Congreso, cómo los bloques legislativos responden a esos intereses sectoriales, privados, empresariales, gremiales, ¿verdad? Y no necesariamente en intereses genuinos, ¿verdad? Porque también es válido en una democracia, sino que es intereses particulares en relación a generar impunidad, ¿verdad? A blindarse de impunidad y poder seguir desfalcando y saqueando al Estado, cooptando las instituciones y garantizándose mayor impunidad. Muchas gracias, diputada Villagrán, por su intervención. Ahora entraremos a la ronda de preguntas del panel. En este espacio, pues la idea es que nuestros invitados respondan a 3 preguntas que dirigiremos de manera alterna. Iniciaremos entonces la ronda con la licenciada Álvarez, luego pediremos al licenciado González que inicie en responder la segunda y a la diputada Villagrán que inicie con la última. La primera pregunta es la siguiente. Ante un escenario en el que las proyecciones apuntan que la alianza dominante avanzará en la cooptación de las instituciones de control democrático, en especial con la elección de fiscal general, procurador de los derechos humanos y contralor general, ¿ustedes consideran que es posible detener ese avance? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de rescate y restauración de las instituciones en el corto plazo? Doctora Álvarez, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí, tenemos que apostarle a que puede haber un rescate. La sociedad tiene que empezar a reconocer que nosotros mismos hemos generado los seres humanos que tenemos en los cargos públicos. Es decir, si ellos fallaron es porque nosotros como sociedad también hemos tenido algún error. Voy a traer a colación las palabras del Papa Francisco. Él habla de que la indiferencia es el mayor de los males de la sociedad moderna, y yo quisiera destacar específicamente que todos juntos tenemos que provocar este cambio de manera interna en actividades como la que hace Projusticia, por ejemplo, llamar al diálogo, a la conciencia, a la reflexión, a explicarle a la ciudadanía la importancia de estas posiciones políticas, la repercusión de ignorar los procesos de postulación y ser indiferentes ante algún abuso o atropello dentro del expediente. Todos somos al final parte de la sociedad guatemalteca. También el rescate puede darse desde 2 aristas, una impulsada desde afuera a través de sanciones económicas, países amigos, etcétera, que de alguna manera nos repriman o nos bajen nuestras calificaciones a nivel de índice país, y esto genere que nosotros no podamos hacer actividades económicas con otros países, por ejemplo. Y la otra, que debería ser la nuestra, la que se fomente desde manera interna. Todos los profesionales que llenan las calidades de idoneidad, capacidad y honradez deberían estar postulándose a estos cargos. El servicio al Estado y a la patria debe ser obligatorio, debe ser parte de la carrera profesional de todos los colegiados, quienes aman la justicia y por eso estudiaron derecho. Entonces, yo insto a que todas las personas, colegas que tengan los requisitos legales e idóneos para participar lo hagan. El cambio tiene que darse desde adentro hacia afuera, pero como les digo, también puede ser provocado. Y sí tenemos la responsabilidad de creer que el cambio puede darse, porque definitivamente, si no, tendríamos que hacer maletas y cambiarnos de país. Tenemos que apostarle a que el sistema democrático funcione. Yo les mencioné el caso del presidente Serrano, donde la Corte de Constitucionalidad, frente a un rompimiento, llamó y hizo uso de los mecanismos legales para regresar a los procesos democráticos normales. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, participar en estas actividades como la que se hace el día de hoy e instar a los colegas que tienen las características para que participen en los procesos. Gracias.
Licenciado González, por favor. Siempre hay que ser aspiracional. Definitivamente hay que apostarle a encontrar los mecanismos para de pronto ir encontrando o ir haciendo más bien procesos de selección que sean razonables, que sean objetivos, que sean transparentes. Concurro plenamente con mi predecesora en el tema de que es importantísimo que haya una vasta participación, que haya una alta participación de personas éticas, de personas honorables. No podemos dar desde ya por cooptadas o por perdidas las instituciones democráticas del Estado. Ciertamente las condiciones no son favorables. Pareciera ser que todo indica que va a continuar una maquinaria de concentración de poder sin mayores consideraciones. Pero Guatemala y la historia nos han dado sorpresas en el pasado, así que vale la pena ser creativos, de repente apostar a la observación de estos procesos por parte de entidades internacionales reconocidas. Existe hoy por hoy, si no estoy mal, una alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos. De repente se puede tener alguna comisión paralela, más allá de repente de la organización, para ir haciendo una calificación de los candidatos y que de alguna manera se busque que coincida la calificación que realizan los ciudadanos y los expertos, los notables en la materia, con lo que están realizando las comisiones en el Congreso. Es un ejercicio que ya se ha hecho en otros lados y que ha tenido algún grado de incidencia, de alguna manera, para poder ir logrando depurar los procesos y hacer que pasen definitivamente los mejores perfiles a las rondas de selección final, de tal manera que aunque la elección sea eminentemente política, tengamos por lo menos alguna esperanza de personas éticas y de personas honorables. Esto sin caer en un optimismo iluso, digamos, en cuanto a la dificultad que esto representa y en cuanto a las condiciones políticas que, como lo mencionaba, realmente plantean un escenario un tanto aplanador. Sin embargo, en el caso del PDH, que requiere las 2/3 partes, plantea todavía la posibilidad, hemos visto en el pasado cómo hay una alianza oficialista que no termina de llegar a esta mayoría calificada de los 107 votos. Entonces, hay espacios en los que vale hacer incidencia, sin garantías y sin promesas, pero hay que seguir. Muchas gracias, licenciada Villagrán. Gracias. Bueno, primero creo que es importante hacer ver que hasta el momento la alianza oficialista es quien tiene la mayoría de los votos. Esto lo vimos incluso ahorita con la reconfiguración de fuerzas que se dio alrededor de la elección de junta directiva en el Congreso, pero se pudo ver que tienen al menos, cuentan con más de 100 votos, ¿verdad? Entonces cambiar esos números realmente va a ser algo bastante complicado. Nosotros como oposición hemos votado en contra de esas iniciativas que dañan la democracia y el Estado de Derecho, pero lamentablemente somos una minoría, ¿verdad?, en el Congreso, y aquí lo que cuenta son los votos. Pero sí es importante que la ciudadanía sí realice un rol bastante activo en fiscalizando, auditando, verificando, ¿verdad?, exigiendo a sus diputados esa rendición de cuentas y que tengan el ojo en el quehacer del Congreso. Este rescate del sistema no se puede dar solamente por los que estamos en oposición interno, sino que y tampoco esperando que un día se levanten los diputados y hoy quiero hacer las cosas de forma correcta, porque eso no va a suceder. Pero sí hay dos como incentivos o algo que afecta realmente a los diputados. Y uno es la reelección, que es lo que siempre quieren, es un objetivo de sobrevivencia política, ¿verdad? Y dos es que no lo metan preso, ¿verdad? Esos son sus dos intereses principales de los diputados, que no los metan presos y la reelección. Y en el orden, la reelección y después que no los metan presos. Entonces, estas elecciones de segundo grado lo que buscan es justamente que no los metan presos, que no los investiguen, ¿verdad? Asegurarse, colocar aliados en fin de sus intereses para que garantizarles inmunidad, impunidad, corrupción y demás. Entonces ahí tienen asegurado ese punto, ¿verdad? Pero el otro punto es la reelección. Entonces ahí sí podemos, que ahí lo digo en general, ¿verdad?, como, incluyéndome como ciudadana,
que la sociedad civil, que las organizaciones, que los movimientos y demás puedan generar algún tipo de estrategia de comunicación para dar a conocer lo que está sucediendo en el Congreso, para que la gente exija, la ciudadanía exija a sus representantes esa transparencia, esa búsqueda de las personas más idóneas, el que sepan que los están viendo, porque si algo le pesa a los diputados, aquí en el Congreso al menos, es que les pongan los faroles encima, ¿verdad? Los tengan vistos, que la ciudadanía sepa qué están haciendo, y tenemos varios ejemplos en los que debido a ese pronunciamiento de la ciudadanía, se han retractado incluso muchos diputados. En el caso del presupuesto del año pasado que se aprobó, digamos, el descontento fue tan generalizado a nivel distrital, en los diferentes distritos de los diputados, que somos la mayoría distritales, fue tan grande que los mismos diputados tuvieron que darse marcha atrás, ¿verdad? Y eso ha pasado también, recordemos aquellas reformas que se dieron por impunidad en septiembre de 2017. También sucedió lo mismo, fue tanto el pronunciamiento de la ciudadanía y tanto el desgaste que los diputados se vieron obligados a venir y dar marcha atrás. Entonces, esos son ejemplos de cuestiones que se consumaron, que tuvieron que retroceder, pero sí hay otros ejemplos de cómo la presión de la ciudadanía, de la opinión pública, ha hecho que diputados incluso vayan en contra de sus propios intereses corruptos, ¿verdad? Porque si no, no van a garantizar la elección. Entonces, si no se reeligen, pierden ese estatus político. Entonces, eso creo que es algo importante, que la ciudadanía fiscalice, esté atenta al quehacer del Congreso y rescate el sistema. Yo sí lo miro es bastante ambicioso, pero eso tal vez se puede dar en un proceso electoral en donde la ciudadanía nuevamente pues elija a mejores representantes, ¿verdad? Aunque eso también es bastante complejo en este escenario. Muchas gracias. La segunda pregunta va enfocada en lo siguiente, pues con el control y el dominio sobre las Cortes, el Tribunal Supremo Electoral que hemos visto hasta ahora, pues el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la institución del Procurador de los Derechos Humanos, puede quedar anulado todo vestigio de independencia y autonomía que garantiza nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la pregunta concreta es si puede por sí mismo el orden constitucional forzar el retorno al cauce de la separación de poderes y de la autonomía de las instituciones. Esto sin depender de una reforma constitucional que es inviable o nada recomendable por el momento. Por favor, licenciado González. Es una pregunta muy compleja, ¿no? Si el Estado es capaz de recomponerse con sus herramientas actuales. Es posible, pero es muy poco probable. El problema esencial no es necesariamente el ordenamiento jurídico. En buena medida contribuye a agravar la situación. Sin embargo, a lo que se le debe de apostar y seguir apostando es, como lo decía en mi intervención anterior, es a la participación. A la participación y más participación, en tanto en algunos espacios sea posible y en tanto en otros sea muy difícil. Sí, lamentablemente no nos encontramos en un estado que nos pueda garantizar con certeza una elección limpia, o que nos pueda garantizar un proceso de designación completamente transparente o con apego a los estándares. Pero no hay que olvidar que ya hemos llegado a ese punto. Y que de alguna manera el vaivén de las fuerzas políticas tiende a ser cíclico y tiende a ser pendular. En ese sentido, desde mi muy humilde opinión, creo que es en la medida en la que personas honorables se logren ir colando en los distintos espacios de políticos, especialmente porque de ahí viene, digamos, toda la cascada de elecciones y de designaciones del resto del funcionariato público. En la medida en la que hayan proyectos políticos que no dependan de campañas financiadas por el crimen organizado
o que no dependan necesariamente de las campañas organizadas o financiadas por la gran empresa, será posible la inclusión de algunos actores que puedan hacer la diferencia y que eventualmente o quizás en algún momento lleguen a tener la capacidad de articular con otros para puntos muy específicos y en consensos mínimos de institucionalidad caminar adelante. Yo sé que hoy por hoy parece ser muy difícil y parece ser imposible, pero es lo que queda y es lo que hay. No podemos depender de las propias herramientas del Estado. Debemos depender de la calidad ética, de la calidad moral de las personas que en su momento quieran servir y regresar a esto, a la carrera de los honores y a la carrera del servicio, mucho más allá de la subsistencia y del desvío de lo público hacia lo privado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Licenciada Villagrán, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que es bastante complejo que el orden constitucional en sí mismo pueda restaurar la democracia derivado de cómo fueron electos los actuales magistrados de la Corte. Es decir, la Corte de Constitucionalidad, al ser ese máximo tribunal, tendría que jugar un papel realmente pues, determinante para detener todas estas violaciones de derechos humanos que hemos visto en los últimos meses. Pero por el contrario, lo que vemos es una Corte de Constitucionalidad que está, pues digamos, alineada a ciertos intereses y que colabora con esos intereses, ¿verdad? Promueve esos intereses. Entonces sí, yo veo bastante complejo y no veo tan real que sea el orden constitucional el que por sí mismo pueda restaurar ese orden democrático real. Como digo, quienes pusieron a los magistrados es este Congreso y fueron electos directamente por representar ciertos intereses, ¿verdad? Y los intereses son claros, ¿verdad? A favor del pacto de corruptos, de garantizar impunidad, al presidente de la República, al gobierno que sale de turno. Incluso se dice que está hasta palabrado con quienes van a ser los futuros candidatos presidenciales a los que probablemente van a tener, a quienes apuestan por, ¿verdad? En el caso de Zuly Ríos, que van a permitir su inscripción como candidata, van a bloquear la participación o no permitir la participación política de algunos candidatos y de oposición, ¿verdad? O quienes sean molestos a el oficialismo o a este grupo que conforman el famoso pues, pacto de corruptos y demás, ¿verdad? Entonces yo sí veo difícil y complejo que sea el mismo orden constitucional que pueda restaurar. Muchas gracias. Licenciada Álvarez. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera indicar que yo creo que el guatemalteco es una persona muy ingeniosa. No ha ocurrido un problema, ya está inventando un chiste y haciendo un comentario. Es decir, el guatemalteco en general es alguien que se reinventa, se redescubre y que frente a la adversidad decide ser un emprendedor y formarse nuevos retos. Yo creo que la Constitución es el pacto social que todos hicimos donde hay gobernantes y gobernados. Y la sociedad democrática perfecta hace que sus gobernantes no se salgan de la línea. La Constitución fue hecha para que fuera una camisa de fuerza de quienes ostentan el poder a favor de los ciudadanos que tienen el beneficio de este estado de bienestar. Quiero mencionar que aquí la mayor respuesta debe ser la voluntad política, una sociedad informada, consciente, participativa, que haga que el Estado cumpla su función. Tenemos que exigir que el sistema democrático funcione. Fíjense que el pluralismo jurídico, que es una realidad en este país, existe, lo hayamos o no regulado en la Constitución, lo hayamos o no contemplado en las leyes, se aplica y resuelve situaciones de la vida cotidiana. La reforma constitucional, ya platicamos, hubieron dos, una en el año 93 que fue aprobada, una en el año 99 que no pasó. Creo que una reforma constitucional no es viable en este momento, pero si hubiera voluntad política y nosotros le exigiéramos de manera coherente a nuestros gobernantes que hagan cumplir las leyes como están, el sistema democrático está diseñado para dar servicios a la comunidad, prestar justicia pronta y cumplida, que el presupuesto sea entregado en los tiempos exactos y que cada uno tiene una función y una responsabilidad constitucional. Creo que lo que nos ha hecho falta como ciudadanía
es exigir esos periodos de 20 años posteriores al abandono del cargo y hacer efectivas estas leyes. En el 2015 Guatemala fue un motivo de ejemplo en las marchas públicas. El presidente Pérez Molina pues renunció y luego fue enjuiciado, la vicepresidenta Valdetti también. Entonces el sistema constitucional funciona cuando la sociedad es ordenada, informada, coherente y exige. Por eso es importante esta clase de foros, cualquier actividad civil que propicie que la sociedad se involucre en el cambio institucional. La Constitución sirve, lo que tenemos que hacer es un uso correcto de ella, de los mecanismos legales, apostarle al sistema democrático. Si no nos gustan nuestras autoridades, invitemos a personas que sabemos que pueden llenar estos espacios públicos y apoyémoslo. Yo les estaba contando que en esta próxima elección de fiscal general, una posición que va a ser duramente vigilada va a ser la posición de fiscal general. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber que las personas que se meten a estos procesos se afectan a ellas y a sus familias. Entonces hay que apoyar el proceso democrático como está. Gracias. Muchas gracias. La tercera pregunta pues va enfocado al incumplimiento de la función del Congreso de la República de elegir cortes. ¿Ustedes creen que es posible que este incumplimiento influya en prácticas que permitan o propicien repetir esta situación en otras elecciones de segundo grado? O sea, ¿no será un mal precedente para otras elecciones, licenciada Villagrán? Sí, totalmente. Es un antecedente pues nefasto para la democracia y el sistema de justicia. El oficialismo y los aliados del Congreso pues no han acatado las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y están vulnerando el sistema de justicia al no hacer estos cambios que establece cómo se constituyen los magistrados, ¿verdad? Sobre todo teniendo a jueces, a magistrados que están señalados fuertemente, que cuidan los intereses de quienes están ahí. Ese es el principal motivo de no hacer cambio. Entonces, al final se ha vuelto una cuestión de premiar, dejándolos en el puesto, ¿verdad? Porque no tienen ningún interés en hacer los cambios, a pesar de que ya tienen una resolución de la Corte de Constitucionalidad en que dice que teníamos que hacerlo como Congreso de forma inmediata, la elección de magistrados. Vemos cómo se agenda siempre, se cumple con el requisito, pero se agenda en el último punto, sabiendo que no va a pasar nada ni vamos a llegar a ese punto en la agenda, ¿verdad? Entonces se deja relegado porque están premiando a quienes están en la actual Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones porque están respondiendo a sus intereses. Otro fuera el caso, que si los magistrados no estuvieran respondiendo a los intereses particulares de diputados con intereses de corrupción, probablemente ahí se estarían buscando ya y viendo de qué forma ya se hubiera dado el proceso de cambio, ¿verdad? Vemos que esperan con ansias el proceso de elección para nuevo procurador de derechos humanos, por ejemplo, porque es claramente alguien que no está alineado. Entonces eso se repite en este caso, ¿verdad? Los magistrados, ellos se encuentran bastante complacidos con los actuales magistrados, entonces los premian dejándolos en el cargo hasta que ya no les den cumplimiento a lo que ellos requieran, pues ya van a empezar el nuevo proceso de continuar el proceso de elección dentro del Congreso de la República, pero por el momento para ellos es bastante cómodo dejarlos. Muchas gracias, licenciada Álvarez. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que el precedente es realmente cuestionable, nos ha dejado mal vistos a nivel internacional y a nivel interno. Creo que sí necesitamos nuevamente revisar el tema de la voluntad política. Yo vi que en las comisiones de postulación, cuando hubo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y efectivamente se obligaba a los señores comisionados a de viva voz expresar por qué sí o por qué no votaban por una determinada persona, se vieron en la necesidad de generar una fórmula de respuesta estandarizada que la hacían por bloques y entonces se iba entendiendo que si decían que sí o decían que no, era adoptando esta respuesta unísona. Y lo que vemos acá es que efectivamente una sentencia de la Corte de Constitucionalidad hizo que este proceso de decir en viva voz quién debía ser o no electo y por qué, alargó los tiempos y los procesos. Realmente el precedente es nocivo para el sistema democrático del país, pero el Congreso
tiene la oportunidad de poder enmendar y repetir el mecanismo, generando una fórmula ecuánime de respuesta. Ahora, basarse en que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad los obliga a hacer un proceso excesivamente largo, pues puede ser una razón, pero no es justificable, porque si la hubieran empezado a acatar en el momento en que la Corte la emite, pues lógicamente ya tuviéramos electas nuestras Cortes. No obstante, este precedente es negativo porque frente al incumplimiento tampoco hay sanción. Y entonces un Estado que no hace coercibles sus sentencias es un Estado en el cual la ley no se cumple y por lo tanto los gobernantes, que son aquellos que nos deben prever el bien común, están siendo los primeros que evaden su responsabilidad. Más allá de si la historia los juzga, los mecanismos legales sociales deberían estar exigiendo de manera permanente que se hagan las elecciones de las Cortes. En este momento ya vamos por encima del segundo año del periodo y de la omisión de la elección, lo que nos genera calificadores negativos a nivel internacional, pero dentro del país, la instancia de la sociedad común está enfocada en la pandemia y creo que este es un tema que debe abordarse desde la sociedad civil. La sociedad civil se debe empoderar y exigir que las leyes del país se cumplan y exigirle a sus representantes, que son los diputados, que hagan valer las leyes a través de ese voto que tienen delegado. Tienen la responsabilidad de nombrar cortes derivado del mandato constitucional y habrá que ver si en el tiempo no hay una deducción de responsabilidades civiles, penales y administrativas por la omisión de la responsabilidad de la elección oportuna de las Cortes en incumplimiento de la orden de la Corte de Constitucionalidad. Gracias. Licenciado González, por favor. Sí, lamentablemente se ha descubierto una fórmula muy cómoda para esta alianza dominante en cuanto a manipulación de tiempos para la elección de funcionarios, según sea la conveniencia política del momento. En ese sentido, es muy posible que puedan haber algunas dinámicas de retraso que no dependen necesariamente solo de las impugnaciones que puedan haber en materia constitucional. Así, por ejemplo, la elección del procurador del 2017 sufrió graves retrasos en algún momento debido a que habían faltas de consenso también para realizar las elecciones y naturalmente pues esto llevó al incumplimiento de determinados plazos. En la medida en la que el resultado, digamos, pueda ser más transparente, sea apegado a la ley, tenga cumplimiento de los estándares, va a ser mucho, mucho más difícil el poder incurrir en este tipo de atrasos o en este tipo de reordenamiento o de rehacer determinados actos que la ley exige. Debemos de evitar incurrir en este tipo de vicios del proceso, tanto por parte de quienes observan, de quienes participan, de quienes dirigen los procesos, a manera de que se puedan resolver impugnaciones en un plazo razonable, en un periodo corto de tiempo, tener prioridad sobre el proceso que está sucediendo y, como les decía, en esencia, buscar por parte de quienes dirigen el proceso el absoluto apego a la ley y a los estándares nos puede evitar una buena cantidad de dolores de cabeza en materia de retrasos en las siguientes elecciones. Yo esperaría que también la clase política y las comisiones que en su momento tengan a bien resolver estas elecciones, consideren justamente lo que decía la doctora Álvarez en relación a el daño institucional que se genera, no solo por la falta de certeza, sino por la afectación a la propia independencia de quienes hoy por hoy siguen en el poder a capricho o a voluntad de quienes tienen que elegir. Mientras que se mantenga esta situación, podemos estar hablando de resoluciones a la carta o podríamos estar hablando de un sistema que en términos generales carece ya de toda legitimidad, sino que necesita un cambio, necesita refrescar
necesita caminar hacia adelante, pero eso se logra únicamente en la depuración de los procesos. Muchas gracias, licenciada González. Dejamos entonces el espacio para las preguntas del público. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Vamos a iniciar con la licenciada Álvarez. ¿De qué forma se puede generar interés en la población para que den seguimiento a estos procesos de postulación y cómo lograr evitar amaños en estos procesos? Pues muchas gracias. Yo creo que los mecanismos actuales son las redes sociales, la radio, la prensa, la televisión, los foros de la sociedad civil que está sumamente activa. Creo que la escuela es la base de la educación cívica y también debe ser la formación del ciudadano moderno, donde se debe aprender el derecho a elegir y ser electo, la base de la Constitución, la separación de poderes y la importancia de los cargos públicos. Yo recuerdo que hace algunos años existía una actividad que se llamaba Diputado por un Día y era bien interesante escuchar las respuestas de los niños cuando les preguntaban a qué creían que se dedicaba un diputado. Entonces uno se reía de escuchar sus respuestas bastante apegadas probablemente a lo que ellos escuchaban de sus padres comentar. La sociedad debe afianzarse a través de la familia, de la escuela, de la iglesia. El mensaje debe llegar a todos lados y el problema actual de la sociedad es la indiferencia. Creo que nosotros tenemos que estar comprometidos. La Constitución, les reitero, es la camisa de fuerza de los gobernantes y nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y exigir el cumplimiento de las funciones y las obligaciones que les delegamos. Entonces, sí, sigo pensando, la sociedad civil debe tener una participación activa e informada, debe estar pendiente de los acontecimientos. Las redes sociales son una fuente muy rica de información. La escuela debe promover la educación cívica y política y adicionalmente todas las redes sociales deben tener un uso adecuado para fomentar la información sobre los diferentes procesos y cargos públicos, especialmente los relacionados con el sector de justicia penal, que son los que vamos a ver elegirse dentro del año siguiente. Vamos a tener fiscal general, vamos a tener director del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, vamos a ver la elección de procurador de derechos humanos, entre otros. Entonces sí, por favor, la sociedad debe estar activa dentro de este proceso para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, el uso adecuado de redes sociales y los procesos de leer la Constitución. ¿Cuántos guatemaltecos se gradúan del colegio conociendo la Constitución? Creo que esta es una pregunta que debemos hacerle a las autoridades de educación. ¿Y cuántas personas tenemos una Constitución política en nuestro escritorio independientemente de la profesión que ejerzamos? Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar rápidamente con el licenciado González. Sabemos que por agenda se deben de retirar. Sí, miren, aquí hay un tema de fiscalización y de respeto por el Estado de Derecho y por las leyes que es esencial para poder dar cumplimiento y para poder tener buenos procesos. No podemos definitivamente aceptar las condiciones actuales, es necesario que aspiremos al menos al cumplimiento de los estándares internacionales que se han establecido en los distintos procesos de elección, tanto de fiscal general, de PDH, y dar el debido trato, digamos, o las debidas consideraciones del caso. Transmitir esto a la ciudadanía en general es un reto por demás importante, es un reto que se plantea hacerle entender a la población por qué la necesidad de
de un sistema de justicia independiente, de no solo entender que se trata de la pelea por un trabajo entre actores políticos, sino que efectivamente se está tratando de todo un sistema que eventualmente puede resolver sobre sus derechos, que puede resolver sobre su situación jurídica, que puede resolver sobre su libertad, sobre sus bienes, sobre si permanece con sus hijos, con sus hijas. Es todo un conglomerado de intereses que afectan tan directamente a la población, y el hecho de que no haya una cultura de legalidad que nos permita caminar directamente o que nos permita hablar a todos, tal vez el mismo lenguaje de preocupación que se puede ver en algunos sectores, debería también ser parte de la tarea. Muy bien, nos decía la diputada Villagrán el tema del acercamiento con los distritos, desde los distritos hasta sus propios diputados, que generalmente los conocen mucho mejor, digamos, que en la zona central, para poder hacer un lobby, para poder presentar las cartas de descontento o de aliento o de sugerencia de ¿qué queremos? ¿Qué perfil es el que estamos buscando para cada puesto? ¿Por qué necesitamos un procurador de los derechos humanos que pueda seguir fiscalizando la labor estatal, que pueda seguir fiscalizando la labor de las cortes, que pueda seguir peleando por la independencia judicial, que pueda seguir teniendo un rol relevante en la observación de procesos de justicia transicional y en el resguardo de los derechos de las poblaciones que tienen derecho a consulta y que tienen derecho también a ser escuchados en la implementación de los megaproyectos? Todo este tipo de cuestiones tiene que permear a la capa última de la sociedad, que somos todos los ciudadanos, porque es justamente ahí donde está, al final de cuentas, el poder. Es ahí donde tiene que haber un cambio de mentalidad para poder gestar, si no la preparación, si no la participación, al menos un movimiento de presión y de fiscalización y de rendición de cuentas, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que debemos de exigir y que debemos de ejercitar con mayor frecuencia en el día a día de lo que suceda en el Congreso, en la presidencia, por fuera de cualquier sesgo político. Tenemos derecho a recibir cuentas de nuestros gobernantes. Gracias. La diputada Villagrán tuvo que retirarse para poder responder a otros compromisos. En virtud de que ya no hay más preguntas del público que sigue la transmisión por Facebook Live, queremos agradecer a los panelistas por haber aceptado la invitación y por haber participado en este panel, y al público que nos sigue por Facebook queremos invitarlos a que estén siempre pendientes para los próximos conversatorios, siempre referentes al tema de comisiones de postulación que se avecinan para el 2022. Feliz noche.